¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Libro de Cielo, volumen 12. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. ¿Qué tal, doctor? Alejandra, ¿Cómo está? Bien, gracias. El amigo Alejandro Carrega. Hola, ¿cómo está usted, Ale? Bien, gracias. Y su Hola, servidora, doctor. Alejandra López. Bueno, continuamos con el volumen 12, que es un volumen bastante grande, pero vamos muy bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Bueno, ¿cuál nos toca, Ale? La 12-112. Septiembre 13 de 1919. Se debe morir a la propia vida para vivir de la vida de Jesús. Mis amarguras crecen, y no hago otra cosa que lamentarme con mi siempre amable Jesús, diciéndole: piedad, amor mío, piedad. ¿No ves a qué estado me he reducido? Siento que no tengo más vida, ni deseos, ni afectos, ni amor. Todo mi interior está como muerto. Ah, Jesús, ¿dónde está en mí el fruto de tantas enseñanzas tuyas? Mientras esto decía, he sentido cerca a mi dulce Jesús y con fuertes cadenas me ataba y me ha dicho. Pero creo que esto vale la pena el comentarlo. ¿Qué es lo que está sintiendo Luisa? O sea, ¿qué está manifestando? Como que ya está separada de Jesús, Jesús ya no la toma en cuenta como antes. Y separada de ella como muerta. O sea, está separada del mundo, ¿sí? Si vamos viendo lo que está diciendo, dice... No tiene deseos. Ya no tiene deseos. Luego, afectos. Amor. Espérame, ¿deseos de qué? Generalmente nuestros deseos son, pues, de las cosas del mundo, ¿no? Pueden ser cosas materiales o pueden ser afectos, pero de todas maneras es algo del mundo. Luego, entonces, son deseos. Afectos, que son las personas con las cuales nos relacionamos. Puede ser familiarmente o en forma de amistad. Sí, pero de todas maneras ya no siente ese movimiento interior del amor, porque esto es amor. Entonces ahí su amor prácticamente ya está anulado hacia el mundo. ¿Qué más? Ni amor, también dice. Todo mi interior está como muerto. O sea, está en su nada, totalmente en su nada. Y este es el punto al que debemos llegar todos. Aquí está hablando de puras cosas positivas, ya las negativas ya se las había quitado. Sí, las negativas prácticamente ya están fuera, pero aquí se está refiriendo a las partes más, yo diría, fundamentales del alma, ¿no? O sea, el deseo, el amor, el afecto, está abarcando prácticamente la parte material, la parte moral y la parte espiritual en el amor. ¿Y entonces esos eran los frutos de las enseñanzas de Jesús? Ese es el fruto de todo lo que Jesús le ha ido dando y todo lo que ella ha ido practicando. Por lo tanto, está vacía totalmente, está en su nada y lista para que sea llenada con el todo que es Jesús. Así que este es el punto al cual Jesús nos quiere conducir y que ojalá que algún día podamos decir lo mismo: me siento vacío. ¿Sí? Y aquí tendría algo que ver al tercer día resucitar. Digo, de que hay que pasar un periodo de hay que llegar al periodo de anulación para poder llegar a resucitar. Podríamos decir que es el momento de la muerte en la cruz, que es la cruz de no darle nunca vida a nuestra voluntad, para resucitar en la vida de Jesús, en la vida gloriosa de Jesús, ¿no? Así es. Dice: hija mía, la señal más cierta y el sello de mis enseñanzas en ti es el no sentir nada propio. Ese es el punto. O sea, para eso ha sido todo lo que le ha ido dando en todos los libros anteriores. Y además, no es propiamente esto, el vivir en mi querer, el perderse en mí. ¿Cómo vas buscando tus deseos, tus afectos y otras cosas si los has perdido en mi querer?
Mi voluntad es inmensa, y para encontrarlos se necesita demasiado. Y para vivir de mí, conviene no vivir más de la vida propia. Pero espérame, ahí hay algo que también es muy curioso, porque dicen, no es que hayan desaparecido, es que ya no los puede encontrar. ¿Cuál sería la diferencia? La voluntad. O sea, si desaparecen, está desapareciendo la parte, ¿cómo diríamos?, más elemental de la voluntad humana. Está desapareciendo la parte más elemental de la inteligencia y del amor, que son las tres potencias del alma. Entonces, no han desaparecido. Simplemente la divina voluntad es tan inmensa, infinita, que no los podemos encontrar. Pero la divina voluntad sí sabe dónde están. Y la divina voluntad los tiene y los tiene en ella. Claro, estamos en el libro 12 apenas, pero más adelante nos va a hablar de que es la voluntad humana obrando en la voluntad divina. O sea, eso que Luisa no podía encontrar en ese momento, en el momento que Luisa con la voluntad divina empiece a obrar, aquello tiene que regresar. ¿Sí? La voluntad humana, la inteligencia humana y el amor humano tienen que regresar para transformarse en divino y que la criatura siga siendo ella y que pueda actuar en Dios. Pero ya sin sus afectos, sin sus deseos. Por eso, ya sin lo humano. Pero necesita ser, no sé cómo decirlo, su individualidad no se puede perder. Alejandro nunca va a perder su individualidad aunque esté en Dios. Tú nunca vas a perder tu individualidad, porque si no sería como desaparecer, absolutamente negativo. Mi voluntad es inmensa y para encontrarlos se necesita demasiado. Así es. Para vivir de mí, conviene no vivir más de la vida propia. De otra manera, haces ver que no estás contenta de vivir de mi vida. A ver, espérame Alejandro, porque eso también. No conviene más vivir de la vida propia. ¿Qué es la vida? ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto? Creo que en el 11, ¿no? O en alguna de estas lecturas hemos llegado a leer lo que Jesús pone como vida. ¿Qué es vida? Bueno, la vida es un conjunto de actos. Bueno, sí, pero Jesús define su vida como ¿qué? Como todos sus atributos. Como todos sus atributos juntos. En el mar de su voluntad y movidos por su amor. No, en el mar del amor, movidos por su voluntad. Casi lo mismo. En el mar del amor y movidos todos por la voluntad. Esa es la vida divina. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que cuando Luisa viva, o sea, tenga la vida, ¿sí? Tenga vivir, su vida. Conviene no vivir más de la vida propia. Así es, sino de la vida ¿de qué? De Él. De Él. Por lo tanto, todos los atributos humanos que nos tocan por naturaleza tienen que desaparecer. Y tenemos que adoptar como propios los atributos divinos, que son lo que forman la vida divina de Jesús. Así que mi voluntad debe asimilar en ella todos los atributos divinos. Pureza, santidad, potencia, inmensidad, todo. Para que cuando se mueva, lo que mueva sean los atributos divinos. Y entonces es una vida divina. ¿Sí? Esto es interesante, ¿sí? Porque eso es lo que es vivir de la vida divina. Dice, de otra manera, haces ver que no estás contenta de vivir de mi vida y toda perdida en mí. O sea que Luisa todavía no comprendía esto bien. Está en un proceso. Aquí hay algo que es necesario que vayamos esclareciendo. En muchos lados se menciona que Luisa recibe el don del vivir en la divina voluntad y que lo recibe desde casi el principio.
En realidad, nuestra postura, no sé si sea también la suya, pero la postura que tenemos es que no es así. Porque él se encarga de irle enseñando primero las virtudes, los primeros 10 volúmenes, porque Luisa tenía que ser el culmen de la santidad humana. Debía encerrar en ella toda la santidad humana, para que Jesús pudiera darle cumplimiento a todo lo que el Padre había pedido de actos de santidad humana para mandar su voluntad. Entonces Luisa tiene que cumplirlos porque es en la divina voluntad la única manera de poder abarcar todo lo que el Padre quería que hiciera. En el libro 11 y en el libro 12 le empieza a hablar de su voluntad y de repente le dice, hija, ¿quieres vivir de mi querer? ¿Quieres vivir de mi voluntad? Si le está preguntando, ¿qué le está diciendo? Que todavía no. Que todavía no vive. O sea, que no se lo quiere dar. En el 11 y en el 12 empieza a hablar del fiat. ¿Se acuerdan de los 3 fiat? Del fiat de la creación, del fiat de la redención, dicho por María, y del fiat que le está pidiendo a Luisa y que se tienen que unir para completar la obra de Dios. Y esto se lo pregunta a Luisa y le pide que ella responda si lo quiere o no lo quiere. Por lo tanto, no es comprensible que ya tuviera el don y que ahora apenas se lo esté insinuando, ¿no? Así que bueno, este es otro punto que es importante, que en realidad yo diría, no nos afecta mucho que lo hubiera recibido antes o después. Pero para ser congruentes con lo que vamos leyendo, bueno, pues parece por el tipo de cuestionamientos que le hace Jesús a Luisa, que apenas está en este proceso. Es también lógico porque, por ejemplo, si nosotros empezamos a leer el libro del cielo, no luego ya vamos a entenderle y a decir, sí, quiero tu voluntad obrante en mí. Tiene que pasar un proceso de leer los libros, hacerlos vida y ya después empezar a pedir el don, ¿no? Irlo integrando, ¿no? Otra cosa que se me pasaba a decir, hay una lectura donde Jesús le dice, hija, hasta ahora te he tenido en el papel de víctima. Ahora quiero pasar más adelante. Ahora quiero darte un oficio más grande todavía. Te voy a dar el oficio que tenía mi humanidad cuando obraba en mi voluntad. O sea que apenas le va a cambiar el trabajo. Así que ese es otro dato como para decir que no lo tenía desde antes, ¿no? Sino antes lo que tenía era el oficio de víctima en la vida de la gracia y alguna que otra cosa que le iba hablando de su voluntad, pero no el don, no tenía el don. La misión era grande, necesitaba tiempo. Así es. Así es. A ver. Bueno, continuamos con la 12-113, septiembre 26 de 1919. Efectos del estado. Creo que vale la pena repetir esto, el párrafo 2. O sea, nada más para que quede muy, muy claro, ¿no? Hija mía, la señal más cierta y el sello de mis enseñanzas en ti es el no sentir nada propio. Nada propio. Y además, no es propiamente esto, el vivir en mi querer, el perderse en mí. ¿Cómo vas buscando tus deseos, tus afectos y otras cosas si los has perdido en mi querer? Mi voluntad es inmensa y para encontrarlos se necesita demasiado. Así es. O sea, creo que es entendible. El sello para decir que vivimos en la divina voluntad es haber perdido todo lo nuestro. Si lo encontramos y lo tenemos con nosotros, no estamos viviendo en la divina voluntad. Esto que quede muy claro. Es una de las mejores señales para saber si vivo o no vivo. Este estado que nos está describiendo Luisa. Y prácticamente ya no está muy chica de edad aquí. No, ya no. Estamos en, ¿qué? 19.
19. Tiene como 54. O sea, ella nació en 1865. Son 35, Y 19. 45, 54 años. Sí, o sea que todavía tenemos tiempo. Bueno, 54 años de edad y ¿cuántos años de haber cama? estado? Prácticamente Luisa empieza a escribir en 1899. Ujú. O sea, a estas fechas llevaba 20 años escribiendo. 20 años. Sí. O sea, de escribir. Ujú. El libro 1 sabemos que es la recopilación de todo lo anterior. Y sabemos que Luisa empieza a tener ya una vida de mucha unión con Jesús a los 16 años. Ujú. O sea, si aquí tiene 54, a los 16 estamos hablando casi de 40 años, o sea, 38 años de convivencia con Jesús para irla modelando poco a poco. Y lo que se ha tardado. Ahora, eso fue para completar la santidad humana. La santidad divina, vamos a decir que empieza en el libro 11, donde le empieza a hablar de la divina voluntad. Y el libro 11 empezamos en el año de 1918, ¿18 de haber sido? Como 18, 17, aquí lo tenemos. No, Sí, aquí o no sea, lo tenemos, no, pero bueno. por eso, 17. como en 14, más en 14, 13, no, en 1912. De 12 a 19 fueron 7 años. Llevamos 7 años de estarle hablando de divina voluntad. Ajá. ¿Sí? O sea que es apenas introductorio. Esto es conveniente, o sea, entender el trabajo que hizo Jesús en Luisa, para que Luisa pudiera ir haciendo suyos como naturaleza los conocimientos, porque de ella tenían que salir las enseñanzas del cómo se vive en la divina voluntad. Por lo tanto, estamos seguros de que todo lo que Luisa escribe no solo es el transcribir lo que Jesús le dice, sino es lo que Jesús está haciendo en su alma. Y se lo dice Jesús. Todo lo que escribes no es más que el reflejo de lo que yo he hecho en ti. Así que bueno, ese es otro punto importante. Ir entendiendo que para vivir en la divina voluntad no es cuestión de un día o de una temporada corta, decir, ya leí los 36 libros. Pues qué bien, gracias, qué bueno, pero eso no es vivir en la divina voluntad. Por eso insisto tanto en lo que dijo Luis arriba. Ya no tengo nada, estoy como muerto. ¿Sí? Pero en ella se hace el molde, digamos, y ya es más fácil. Por eso en ella es la perfección. Ahora, hasta dónde queramos llegar nosotros, eso ya depende de cada uno, ¿eh? Es como las asociaciones religiosas. Alguien sigue a Jesús a su manera, a su modo, por ejemplo, San Francisco de Asís. Él entendió que seguir el Evangelio al pie de la letra era la forma mejor de seguir a Jesús. Y lo vive plenamente, la pobreza, la predicación, la humildad. Pero San Francisco le está tirando a asemejarse a Jesús. Los franciscanos le tiran a asemejarse a San Francisco. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, como que cada vez estamos lanzando la pelota, pero no alcanzamos a llegar a la plenitud. Si mi plenitud es seguir a San Francisco, bueno, pues me estoy quedando, lo más probable es que no llegue, o sea, pero me estoy quedando más abajo. Sí. Por lo tanto, en Luisa no está tratando de imitar a Jesús, está tratando de quitarse ella para que sea Jesús quien llegue a ella. ¿Sí? Así que nosotros no seguimos a Luisa. Ojo. Sino a Jesús en Luisa. A Jesús en Luisa. Y el modelo de Luisa es simplemente para saber
qué va a hacer Jesús conmigo en el momento que yo llegue a ese punto de quitarme todo en mí y que Él haga lo que Él quiera hacer en mí. Lo que sí, nosotros llevamos una pequeña ventaja aquí. ¿Sí? Porque Luisa va en el 12, nosotros podemos ver el 25, el 36. Bueno, tienes razón. Ella no conoce los demás. ¿Y si te llevo la contra? ¿No te enojas? No. Para nosotros es una desventaja. Ah. Luisa se tenía que conformar con la verdad que Jesús le iba diciendo y la tenía que ir practicando, hasta que la convertía en naturaleza propia y en ese momento Jesús le daba una nueva verdad. Nosotros tenemos todos los libros y aunque no entendamos muy bien, pero me queman las ansias por ir a leer lo que dice, no el 12, sino ir el 20 o el 18 o el 35. Y ya no hacemos verdad. Entonces es difícil el estar tanto tiempo practicando. Así que por un lado es ventaja, pero por otro lado es una tremenda desventaja. Sí. Bueno, es que desventajas tenemos todas. Andaba yo buscando algo. Una ventaja. Bueno, está bien. También es una ventaja, o sea, tenemos la posibilidad de ver todo el panorama juntos, si es que lo vamos analizando bien. ¿Se lo concedemos? No sé. Bueno, no sé si sirva de algo, pero ahí lo tenés. Está bien. Bueno, ¿sí seguimos? Sí, por favor. 12-113. Septiembre 26 de 1919. Efectos del estado de víctima. No hago otra cosa que lamentarme con mi amable Jesús. Y el bendito Jesús, haciéndose oír, me ha dicho: Hija mía, quien es víctima debe estar expuesta a recibir todos los golpes de la justicia divina, y debe probar en sí las penas de las criaturas y los rigores que estas penas merecen de la justicia divina. Oh, cómo gemía mi despedazada humanidad bajo estos rigores. Y no solo esto, sino que de tu estado de privación y abandono puedes ver cómo las criaturas están conmigo y cómo la justicia divina está por castigarlas con más terribles flagelos. El hombre ha llegado al estado de completa locura, y con los locos se usan los medios más duros. Con los locos. Necesitamos camisa de fuerza. Pues sí, ¿no? A Jesús también lo tildaban de loco, ¿verdad? Ajá. Un obseso, un endemoniado. Ajá. Y yo: mi Jesús, mi estado es demasiado duro. Si no tuviese el encanto de tu querer que me tiene como absorbida, yo no sé qué haría. Y Jesús: Mi justicia no puede tomarse de dos la satisfacción. Por eso, te tiene como suspendida de las penas de antes, pero como cuando yo quise que te pusieras en este estado, estuvo también el concurso de la obediencia. Ahora la obediencia quiere mantenerte aún. Es por eso que continúa teniéndote en tal estado. Pero esto es siempre algo ante la justicia divina, porque la criatura quiere hacer su parte. Tú no te apartes en nada, y después verás lo que hará tu Jesús por ti. Bueno, le está hablando de qué, del estado de víctima. Le está hablando de la justicia, le está hablando de que el alma víctima es un pararrayos, o sea, se interpone entre la justicia divina y el hombre. Prácticamente creo que sería como las partes finales de ese estado de víctima al que Luisa se había sometido durante tantísimos años. Y simplemente le está clarificando qué es lo que ha hecho ella, ¿no? Uh-huh. Aquí dice Luisa que su estado es duro y que si no tuviese el encanto de su querer, no sabría qué hacer. Ahí Jesús también como que la protege, porque sí la está haciendo víctima y le da pruebas muy duras, pero también la protege, la encubre para que no sea para ella tan penoso, ¿verdad?
O sea, le está dando parte de su vida para que la mantenga yo diría, sin morir. Porque alguien que sufra las penas de Jesús, las penas internas sobre todo, definitivamente si no tiene algo que lo compense, algo que la sostenga, muere. ¿Y qué le puede sostener? Ella dice el querer divino. O sea que es el que está sosteniéndola y dándole parte de su alegría y dándole parte de su bienaventuranza, que eso sirve como un antídoto para tanta pena y tanto sufrimiento que debe sentir, ¿no? Me imagino, sí. Muy bien. Continuamos con la 12114. Octubre 8 de 1919. Efectos de la confianza. Continuando mi habitual estado de penas y de privaciones, me la paso con Jesús casi en silencio, toda abandonada en Él como una pequeña bebita. Entonces mi dulce Jesús, haciéndose ver en mi interior, me ha dicho: Hija mía, la confianza en mí es la pequeña nube de luz en la cual queda el alma tan envuelta, que le hace desaparecer todos los temores, todas las dudas, todas las debilidades. Qué difícil situación para una persona, para un alma que se enfrente a este mundo así tal cual es y que no tenga esa confianza en Jesús, ¿no? Sí. Digo, debe ser terrible y bueno, creo que lo sufrimos en algún tiempo, cuando toda nuestra confianza estaba basada o en nosotros o en alguien ajeno, pero o sea, un prójimo. Entonces ahí es donde vienen los temores, las angustias, las incertidumbres, ese qué pasará, qué sucederá, qué pasaría si hay esto, si hay lo otro. En realidad todo eso, cuando uno tiene realmente la fe de que Jesús existe en primer lugar, en segundo lugar de que actúa, y de que está pendiente de nosotros y que no necesariamente es estar pendiente, quiere decir que me dé gusto en todo, sino que me va a dar lo necesario para que yo siga adelante, pero por el camino recto y el camino que me va a llevar a Él y que me va a llevar a cumplir su misión que Él tiene destinada para mí. En ese momento se pierden todas las... Primero se pierde lo que decía Luis hace rato, el deseo, todo eso. Y ahora lo que estamos basados es en la plena confianza de que es Jesús quien va a dirigir nuestra vida, de que es Jesús quien no me va a abandonar y que todo lo que haga de aquí en adelante siempre será positivo. Siempre, siempre, siempre. Aunque parezca lo contrario, porque no esto de que todo será positivo no quiere decir que todo va a ser color de rosa. O sea, la mejor prueba que tenemos es la vida de Jesús sobre la tierra, ¿no? Todo fue positivo, todo fue maravilloso, pero todo fue sufrimiento. Sí. Y el problema de nosotros es que vivimos en una sociedad en la que todos nos dicen que no hay que tener confianza, que tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos, que en Dios no vemos nada claro, entonces no tengas confianza y tú sal como puedas. Hasta hemos inventado un refrancito por ahí. Sí, ¿Sí? De a Dios rogando. A Dios rogando y con el mazo dando. Y luego todavía se atreven a decir que eso es bíblico. Ah, sí. Y que, Sí. digo, perdón, pero eso no. Es definitivamente el confiar en Dios es el remedio para todos los males del ser humano. El estar totalmente seguros de que es Dios velando por sus criaturas. Sí. Porque la confianza en mí no solo le forma esta pequeña nube de luz que la envuelve toda, sino que la nutre con alimentos contrarios, que tienen la virtud de disipar todos los temores, dudas y debilidades. En efecto,
La confianza en mí disipa el temor y nutre el alma de puro amor. Disipa las dudas y le da la certeza. Quita la debilidad y le da la fortaleza. Es más, la hace tan atrevida conmigo que se aferra a mis pechos y chupa, chupa y se nutre. No quiere otro alimento. Y si ve que chupando no recibe nada, y esto lo permito para ejercitarla en la más alta confianza. Eso es maravilloso, ¿eh? Sí. O sea, el ejemplo es perfecto. O sea, ese chupar es estar totalmente confiados en él y que a veces no parece que la situación se nos sale totalmente de control y que no hay esa ayuda divina aparentemente. Como que se distrajo. Así es, Señor, pero ¿por qué le haces caso a Alejandro si te estoy pidiendo yo? Está resolviendo lo de algunas personas del otro lado del mundo. Así es. Entonces, esto es necesario que lo centremos, que en ocasiones esa aparente no respuesta no es más que esto, para ejercitarnos en la más grande confianza. Y si ve que chupando no recibe nada, y esto lo permito para ejercitarla en la más alta confianza, ella ni se cansa ni se separa de mi pecho. Más bien, chupa más fuerte, golpea la cabeza en mi pecho, y yo complacido la hago hacer. Así que el alma que verdaderamente confía en mí es mi sonrisa y mi complacencia. Quien confía en mí me ama, me estima, me cree rico, potente, inmenso. En cambio, quien desconfía no me ama en verdad, me deshonra, me cree pobre, impotente, pequeño. ¿Qué afrenta mi bondad? Hasta lo creemos ignorante. ¿Cómo es posible que estás viendo lo que me estás pasando y no haces nada? O te lo tengo que decir para que me ayudes. Híjole. No, es fuerte. Muy fuerte. Pero bueno, o sea, en términos generales es creerlo como uno de nosotros. Un ser que está sujeto a nuestros cambios, a nuestras volubilidades, ¿no? Recuerdo que también Jesús, cuando se le aparecía a Santa Faustina Kowalska, lo que más insistía era en la confianza. Confianza. Cuando le dice, haz un retrato mío, pon abajo el eslogan, Jesús, confío en ti, porque la confianza es la que lleva a la misericordia. Si confiamos en Él, vamos a recibir misericordia. ¿No? Así es. Bueno, son lecturas que nos van estimulando y nos van adentrando en este mundo de entrega a Él, ¿no? Así que, pues, vamos a ejercitar la confianza, vamos a ejercitar llegar a nuestra nada y vamos a ejercitar, aunque sea en nuestra mente, el papel de víctima. Porque el alma que vive en la divina voluntad es un alma víctima. Entonces debemos saber que estamos sujetos prácticamente a ese estado. Así que bueno, son 3 lecturas que nos han llevado por 3 lugares diferentes de nuestro camino. Y pues el tiempo... El vivir en el espíritu de mortificación, ¿no? Anclados en la cruz. Así es. O sea, ese espíritu de mortificación que Jesús tanto nos pide. Y bueno, pues es exactamente lo que estamos pasando. Incluso, yo diría que la confianza tiene mucho de mortificación. No sé si están de acuerdo. No sé. O sea, cuando yo confío, voy confiado por el amor. El amor es el que me lleva. Pero la mortificación de la parte humana que nunca se nos va a quitar, esa parte humana de la, ¿cómo diríamos? No está en nuestra voluntad acostumbrada a depender de algo que no tiene aferrado. ¿Sí me explico? Sí, por eso que yo tengo mucha confianza en que Alejandra me va a ayudar, porque la veo, la toco, le pido, le platicamos y tengo esa seguridad. En Jesús, en Dios, o sea, tengo la seguridad por fe, pero la parte humana siempre
como que tambalea un poco, ¿no? Sí, pues la parte humana está acostumbrada a ahorrar, a tener guardado para cuando haga falta. Bueno, refiriéndose a lo material, así es. Y además estamos acostumbrados a resultados inmediatos. Y con También. Dios no funciona eso. Así Dios es. tiene sus tiempos. Así es, y por eso es que a veces perdemos un poco la fe, porque no es en el momento que queremos, ni es exactamente lo que queremos. ¿Sí? Pero en fin, amigos, el tiempo se nos va. Y pues agradecerle a Alejandra por estar con Gracias, nosotros. doctor. Alejandro. Gracias, también. doctor. Gracias. Gracias. Y a Ale. ustedes. Gracias. Y nos vemos en el próximo programa. A seguir leyendo el libro de Cielo.